Nememen, qué tipazo el Abu Haida. Comimos sabrosísimo. Ahorita ya hasta me estaba dando unos besos. Tengo pruebas. Hay fotos del suceso. Pues nos adentramos por los pantanos para poder vivir en carne propia lo que es uno de los símbolos nacionales de Irak. Así es, las viviendas entre los pantanos cuentan mucha de la historia de este país. Tanto así que incluso está representado en el billete de 1000 dinares. Vean acá, este es el billete de 1000 dinares. Y vean este de aquí, es una persona en una lancha tal como en la que vinimos, ¿ok? Entre los pantanos. ¿Por qué son tan representativas estas viviendas, estas sociedades? Pues verán, nos cuentan mucho de la historia del Medio Oriente, pues son algunas de las primeras civilizaciones en la historia. Y como estamos entre el desierto, los humanos construían sus ciudades cerca de ríos, cerca de agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Entonces las personas, para estar cerca del agua, vivían en comunidades tal como en la que estamos ahorita. Vean, así como en islitas, llamémosles. Pero no solo eso, sino que existe una interpretación que nos dice que el jardín del Edén se refería a estos pantanos porque aquí hay agua, hay muchísima vegetación, muchísimos colores y muchísimos animales. Y es un hecho, en el camino aquí vimos muchísimos tipos de aves, patos, incluso búfalos ahí nadando en las aguas. Un escenario muy bello. Y bueno, vamos a curiosear. Esta es una pequeña comunidad ya abandonada a donde me trajeron porque al parecer aquí vamos a cocinar. Acá me van a preparar una comidita. Ah, sí, miren. La la. Él es el buen Abu Haida, es nuestro chofer de la lancha. Y también nuestro chef, vean esto. Uf, miren ese pescadito, qué fresco. Aquí mi carnal ya nos prendió la leña. Se ve sabrosísimo. Oigan, acá mientras cocina el Abu Haida, nos está contando que tiene 2 esposas. Legalmente, completamente legal. No es secreto para nadie. Todo mundo lo sabe en la comunidad. Sus 2 esposas lo saben. A ver, esto es algo muy interesante. En Islam, los hombres pueden tener hasta 4 esposas, ¿ok? El Islam, la religión lo permite, 4 esposas. Y de manera legal hay ciertos países que todavía permiten esto. O sea, que de manera legal puedes tener 4 matrimonios, todo en orden. Hoy por hoy en Irak, por ejemplo, ya no es del todo legal, a menos que como que complicaron la situación. Básicamente, hoy por hoy, si quieres tener otra esposa, tienes que pedir un permiso especial y tienen que ir las 2 esposas y decir que sí, que están de acuerdo. Pero Abu Haida aquí pues lo hizo hace muchos años, cuando todavía era como muy fácil, muy sencillo. Y dice que fue porque estaba saliendo él con 2 chicas. Resultó que las 2 se embarazaron al mismo tiempo y pues él dijo, ni modo, pues me caso con las 2. Y que hoy en día nuestro carnal Abu Haida tiene 16 hijos. 7 con una esposa, 9 con la otra. Qué tremenda locura, ¿no? 16 hijos. ¿Cómo puedes con eso? Está muy loco. Y dice que él duerme la mayoría de las noches solamente con la primera esposa, llamémosle, y que tal vez una noche o 2 a la semana con la segunda esposa. ¿Qué tal? Súper raro, ¿no? Súper curioso. A ver, no es que sea normal, ¿eh? El caso de nuestro carnal Abu Haida es inusual, ¿ok? No, no es una situación de todos los días que pasa en todas las comunidades, pero pasa, ¿no? De que pasa. Creo que lo peculiar aquí es que no es secreto, que las 2 esposas lo saben y que completamente legal tiene las 2 esposas. Oigan, y a ver, está pasando una tremenda obra culinaria aquí, ¿eh? Así como hace hijos nuestro carnal, hace un buen pescado. Está poniendo acá unos pepinillos, luego nos va a servir, vean cómo corta los limones. ¿Y qué clase de limones estos que son naranjas? Eso yo lo hallo muy peculiar. Vean ese cuchillo, como de un sultán parece. ¡Uf! Maestro Abu Haida, el chef de las 2 esposas. Así las enamora, cocinándoles, pues, como más. Claro, agarras con la manita, lo enrollas como un taquito. Ajá. Mi carnal trae la técnica. Ajá. Eso. Nememen, qué
tipazo el Abu Haida. Comimos sabrosísimo. Ahorita ya hasta me estaba dando unos besos. Tengo pruebas. Hay fotos del suceso. Tipazo, sujetazo. Y me dicen que así son las personas de Irak, que son así de receptivas, así de cálidas. Todo brutal hasta ahora, miren. Si todos son como Abu Haida, si todos me van a robar besos, encantado. Fan de Irak. Y en adición a eso, vaya, si no es suficiente que tenga carga histórica y carga de cierta manera religiosa, el hecho de tener estas comunidades en los pantanos también les significa algo a las personas políticamente. Y esto está muy extraño, nos cuenta mucho de la historia triste, ¿no? Parte de la historia triste que tiene Irak. ¿Cómo es que se tornan políticas casas en pantanos? Pues verán, en tiempos de Saddam Hussein, cuando estaba al mando, cuando estaba a cargo del país de Irak, él estaba en guerra con el territorio vecino de Irán. Muchas de estas comunidades pantanosas estaban en zonas fronterizas con Irán. Pues Saddam Hussein secó muchas de las zonas pantanosas, ocasionando que muchísimas, de verdad muchísimas personas que habitaban de esta manera tuvieran que mudarse a la ciudad. Y cuando les digo muchísimas personas, lo digo como tal. Estamos hablando de que antes de que se secaran las zonas pantanosas, la población que vivía en estas comunidades era de alrededor de 400,000 personas y ahora, hoy por hoy, son solamente unos cuantos miles. ¿Por qué se secaron las zonas pantanosas? Tres razones y ninguna es un hecho como tal, pero son tres razones que se comentan. Una, porque estaba, como les digo, en las zonas fronterizas, entonces eran zonas de guerra, no era seguro para las personas estar ahí, boom, se iban. Número dos, como arma de guerra, Saddam Hussein utilizaba el cortarle el agua al territorio vecino, entonces se crearon represas que limitaban el flujo del agua y de esta manera se fueron secando las comunidades, atacando así al, entre comillas, llamémosle así, al enemigo y despojando a muchas personas de su hogar. Y razón número 3, se dice que muchas de las personas que habitaban en las comunidades pantanosas tenían principios religiosos que iban en contra de la ideología de Saddam. Saddam quería prohibir muchas de las tradiciones, por ejemplo Ashura, de la cual ya hemos platicado en el canal anteriormente. Muy interesante, si quieren aprender más al respecto les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y eso solo por poner un ejemplo. Entonces, como muchas de las personas que habitaban las comunidades pantanosas seguían estas tradiciones, pues les cortaba el agua, las secaba y de esta manera las despojaba de su hogar. Entonces, ¿qué tal? Súper loco todo el contexto que pueden tener comunidades de pantano en un país que hoy por hoy se les considera símbolo nacional. De hecho, se está en proceso de que sean zonas cuidadas por UNESCO. Hasta ese nivel llegamos y es muy loco saber que por tiempos de guerra muchas de estas comunidades fueron secadas. Esa es la palabra, que se quedaron secas. Lo amerita, en efecto lo hace. Cientos de miles de personas fueron despojadas de su hogar en esta región por las razones que acabamos de enumerar. Vaya dato perturbador. Entramos a la casa de un local acá de la colonia, amigo de nuestro carnal. Como que conoce a todos aquí, es bien famoso. Me dice que también lo conocen porque canta. Venía ahorita cantando en la lancha y así bien chido. Y vean, podemos ver más o menos cómo se vive aquí. Tienen todos sus vaquitas, sus becerritos. Uno que otro incluso tiene un búfalo. Bien lindo, bien lindo. Hey, shukran. Salam alaikum y shukran. Es lo que tienes que saber en árabe. Hola y gracias. Y hacer así. Ya con eso eres bien educado. Hello. Ah, miren, esta es la casa de él que se está construyendo. Ah, pues le va a quedar grandota. Acá va a ser su baño. Ah, miren qué curioso agarre de mano. Peculiar. Miren nomás qué romance ya traemos acá, Ya nos besamos, ya nos agarramos la mano, ya. Esto va en serio. Y bueno, así las calles del barrio aquí de Irak, al sur de Irak, muy al sur de Irak. Es bien agradable, las personas aquí en Irak siempre te invitan a su casa a tomar el té. Así te ven
Epa. Y dicen, pásale a mi casa, tómate un té. Son bien chidos y tomamos las invitaciones de todos, miren. Estaríamos tomando té todo el día. Son bien cálidas las personas. Y miren, acá están estos. Buena onda. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo desde el muy amigable, desde el muy bello, muy cálido, hermosísimo país de Irak. Adiós.